Bueno, pues un poco por centrar el tema, a modo de brevísima introducción, como saben, cuando hablamos de diagnóstico genético, estamos hablando principalmente de la capacidad de detectar mutaciones dentro del ADN. Dentro de las mutaciones que hay en el ADN, pues hay muchísimas, pero en diagnóstico genético a día de hoy las que más nos interesan, porque son las que están más estudiadas como causa de patología genética, son, por un lado, las mutaciones puntuales y por otro, las alteraciones estructurales. En las mutaciones puntuales lo que sucede es que un nucleótido cambia por otro, como tienen aquí. En la secuencia original deberíamos de tener una G y podemos tener, por ejemplo, deleciones que nos falta el nucleótido o un cambio de un nucleótido por otro o que se inserta un nucleótido. Y en cuanto a las alteraciones estructurales, pues tienen aquí la mayoría de ellas. Básicamente son eso, alteraciones que afectan a la estructura del cromosoma. Tenemos, pues, por ejemplo, deleciones si nos falta un trocito, duplicaciones si un trozo se ha duplicado, inversiones cuando un trozo de ADN de cromosoma se da la vuelta. Tenemos también inserciones cuando un trozo de un cromosoma migra hacia otro cromosoma por las translocaciones. Hay más, pero estas son las más importantes. Eh, Teniendo en cuenta esto, pues básicamente podemos categorizar las alteraciones genéticas en distintos tipos. Las primeras de ellas son las cromosomopatías, que son alteraciones que afectan al número de cromosomas. La más conocida de ellas es obviamente es la trisomía 21 y tiene la característica de que se detectan muy temprano. Luego tenemos otro tipo de alteración estructural, seguimos aquí, muy importante, especialmente en restos abortivos, que son los cambios de número de copia. Como digo, estas son alteraciones numéricas, implican ganancia o pérdida de material genético eh, y son obviamente más pequeñas que las cromosomopatías. Y aquí tenemos dos técnicas principalmente para detectarlas, que son los FISH y el microarray. Y dependiendo del tamaño de la alteración, también podría servir de característica. Y por último tenemos las mutaciones puntuales, estas de aquí, que normalmente producen patologías que se detectan más tardíamente y el método principal para detectar este tipo de mutaciones es la secuenciación de exomas. Las características de estas alteraciones es que, bueno, producen patología en distintas etapas de la vida. Las cromosomopatías, aquellas que afectan a los cromosomas enteros, y las copy number variation, las CNVs, especialmente las grandes, se producen a nivel, bueno, todas se producen desde la concepción, pero son detectables por ultrasonidos o por distintas técnicas, eh, o bien durante etapa fetal o durante los primeros años de vida del niño, en el recién nacido. Eh, por su parte, las patologías monogénicas se suelen detectar, la mayoría de ellas, o bien en el momento del nacimiento o pocos años después, y luego, bueno, tenemos enfermedades multifactoriales que interesan para lo de hoy, que son enfermedades poligénicas que se ven a múltiples genes, que normalmente producen síntomas en unas etapas más tardías. Pero como digo, para esta charla nos vamos a centrar en las alteraciones estructurales que se producen sobre todo a nivel fetal. Eh, bueno, ¿qué protocolo diagnóstico se suele seguir cuando nos encontramos con una pérdida gestacional, con un resto abortivo? Pues hay varias pruebas que se hacen de manera prácticamente simultánea y que son clásicas. Una de ellas es el cariotipo, que nos permite detectar grandes alteraciones estructurales. El cariotipo tiene un plazo que suele tardar entre 7 y 21 días. Esto es porque hay que cultivar las células tienen que crecer y en un resto abortivo, como veremos luego, no siempre es fácil. Y luego tenemos técnicas mucho más rápidas, como son el FISH o la qPCR, que nos permiten tener resultados en 24 o 48 horas. El problema que tienen la FISH y la qPCR es que en estos casos raramente son informativas en este tipo de muestras, en restos abortivos, porque además van muy dirigidas. Entonces, lo típico es que estudiemos los cromosomas 13, 18, 21, X e Y, que son cromosomas muy importantes para el diagnóstico prenatal, pero no tanto para restos abortivos.
Entonces, bueno, tenemos estas dos técnicas. El FISH, como sabéis, es una técnica que nos permite detectar alteraciones estructurales y básicamente lo que se hace es que se hibrida una sonda en los cromosomas y entonces, dependiendo del tipo de FISH que estemos utilizando, pues podremos detectar una parte u otra del cromosoma. Entonces, como decía antes, el gran problema que tiene el FISH es que tiene que ir muy dirigido, tienes que saber exactamente qué cromosoma quieres mirar. Por su parte, el cariotipo. El cariotipo es la técnica más utilizada a día de hoy, con diferencia prácticamente en cualquier protocolo de diagnóstico genético, pero especialmente cuando tratamos de restos abortivos. De hecho, cuando tratamos de restos abortivos, cuando hablamos de restos abortivos, es prácticamente la única técnica que se utiliza a día de hoy. Básicamente, como comentaba antes, el cariotipo tiene este protocolo. La gran dificultad que tiene el cariotipo es que es, en primer lugar, una técnica muy manual. Todo el proceso o sea, se hace de manera muy artesana. Y además, y el principal problema es que requiere cultivo celular. Requiere que las células se estén dividiendo, estén vivas en el momento en que se empieza este proceso. Y esto, como saben de sobra, en restos abortivos no siempre es así. Lo bueno es que es una técnica relativamente barata y que el equipamiento es sencillo. Y bueno, lo que obtenemos en un cariotipo, del que seguro que han visto miles, es básicamente esta imagen donde tenemos una representación de los cromosomas. Eh, bueno, en este sentido, el problema que tiene el cariotipo también, adicional a lo que ya hemos comentado, a que es muy manual y que requiere cultivo celular, es que, en primer lugar, tiene una resolución muy bajita. Tiene una resolución de 5,5 megabases, 5,5 millones de pares de bases. Eso quiere decir que cualquier alteración por debajo de eso, que hay muchísimas, no se va a detectar con el cariotipo. Y además es muy subjetiva. No tenemos un software que nos interprete de manera fidedigna un cariotipo y necesitamos hacer una interpretación visual del mismo. Entonces, bueno, pues como pueden ver aquí, identificar si el patrón de bandeo es correcto o no, en algunos casos es complicado. Pero como digo, la resolución es de 1,5 megabases. Eh, Esto no sé por qué se repite. Bueno, luego la siguiente técnica que tenemos es el microarray CGH. El microarray CGH es una técnica que nos permite detectar cambios de número de copia con una resolución muy superior a lo que le hace un cariotipo, por ejemplo. En esta imagen tienen dos, eh, dos microarrays de dos pacientes que vinieron con cariotipo normal. La imagen del cariotipo se identificó como normal, no se detectaron alteraciones. Sin embargo, cuando se hizo el array CGH, pueden ver como aquí se detectó una deleción de 11 megabases, ¿de acuerdo? Eso es más del doble de lo que se supone que es la resolución teórica de un cariotipo, ¿vale? Y no se había detectado por cariotipo. Y esta duplicación es de 7 megabases, ¿vale? Es muy superior también a la resolución que se supone que tiene un cariotipo. Y es normal, porque como decía antes, el cariotipo pues es muy artesanal, hay que mirarlo, tienes que tener mucha costumbre, te tiene que pillar en un buen día para poder detectar alteraciones bien, y además te tiene que salir una preparación muy buena, con los cromosomas bien colocados, con un teñido perfecto, etc. Y como digo, esto no es fácil en cualquier muestra, con restos abortivos es todavía más complejo. Bueno, el microarray tenemos varios tipos. Tenemos el microarray que se suele utilizar para el diagnóstico en restos abortivos y es el que nosotros utilizamos en el microarray que llamamos DACRA. Está basado en CGH. Eso quiere decir que está basado en hibridación genómica comparada, en el que lo que hacemos es coger una muestra del ADN del resto abortivo y lo comparamos con un ADN de referencia y vemos si tienen ganancias o pérdidas de material genético. Y como digo, esto nos permite detectar cambios de número de copia con una resolución inferior a una megabase. ¿De acuerdo? Muy por debajo de la resolución que nos da el cariotipo. Y además aquí no es nada subjetivo. Tenemos un software que nos interpreta la imagen que se obtiene del microarray y que nos detecta perfectamente las alteraciones. No depende de cómo te haya salido la preparación ese día, no depende de cómo te haya ido la tinción,
y no requiere cultivo celular, con lo cual no depende de si el cultivo te ha crecido o no. Y además es biología molecular, o sea que el protocolo es lo bueno que tiene biología molecular, hacer biología molecular es que al final es como hacer una receta. Tú tienes tus ingredientes, tú tienes tu kit y vas siguiendo pasito a pasito, de manera que es una técnica súper reproducible. Eh, una cosa a destacar es que nosotros para el diagnóstico genético de restos abortivos utilizamos un array que está diseñado específicamente para esto. Es el mismo array que utilizamos para diagnóstico prenatal. Y esto es importante frente a un array genérico. En los arrays genéricos, básicamente lo que se hace es que se coloca una sonda cada X kilobases, cada número de bases, independientemente de la región. De manera que todo el cromosoma se cubre por igual y tenemos una resolución homogénea en todo el genoma. Eso es con el array genérico. ¿Qué sucede con los arrays personalizados? Pues con los arrays personalizados lo que sucede es que nosotros podemos diseñar ese array para que interrogue posiciones específicas dentro del genoma humano. Es decir, sabemos que hay regiones en las que si se producen cambios de número de copia no tiene ninguna implicación patogénica. En esa zona yo no quiero tener buena resolución, entonces pondré poquitas sondas. Sin embargo, hay otras muchas regiones, más de 400 en nuestro diseño de array, que sabemos que están implicadas en patología genética, especialmente en alteraciones que tienen que ver con el desarrollo del feto, con el desarrollo embrionario. Entonces, en esas regiones quiero tener una buena resolución, quiero poder detectar alteraciones pequeñitas. Entonces, lo que hacemos es que concentramos las sondas aquí. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo. Este gen provoca patología genética, está relacionada con adrenoleukodistropia ligada. ¿Qué sucede en un array genérico? Que solo tiene una sonda. Porque recordemos, los arrays genéricos van colocando las sondas espaciadas de manera regular a lo largo de todo el genoma. ¿Qué sucede en nuestro array personalizado? Que nosotros concentramos muchísimas sondas aquí. De manera que si tuviéramos una elección pequeñita que afectara, por ejemplo, solo a una parte de este gen, nosotros la podríamos detectar con nuestro array personalizado, pero no la detectaríamos con un array. Por eso es importante que estén siempre diseñados para diagnóstico genético. Y luego, bueno, disponemos de varias resoluciones de arrays. Nosotros la que recomendamos para diagnóstico de restos abortivos, aunque se podría utilizar cualquiera de ellas, la que recomendamos es el de densidad más baja, el de 60.000 sondas. Es el que llamamos el DACRA, como he comentado antes, que es el microarray para diagnóstico de anomalías cromosómicas en restos abortivos. Eh, ¿Por qué recomendamos este? Porque normalmente detrás de una pérdida gestacional, si hay una variación de número de copia, es grande, es muy grande. Entonces no necesitamos una grandísima resolución para poder detectar. Y además, este array, al tener menos sondas, al tener 60.000 sondas frente al resto de arrays, significa que es menos costoso, es más económico para el paciente. Entonces, como digo, nosotros nos hemos centrado en este array y es el que recomendamos para el diagnóstico de restos abortivos. Bueno, ¿y qué características tiene el microarray DACRA? Pues en primer lugar, como ya he comentado, está basado en CGH, que es la tecnología más utilizada para el diagnóstico genético. Como he comentado, tenemos un diseño adaptado para este tipo de muestras, de manera que concentramos las sondas en aquellas regiones que nos son de interés. Es un microarray que ha sido ampliamente validado. El primer diseño lo hicimos en 2010 y desde entonces hemos procesado miles y miles de muestras con este array, que además hemos ido actualizando con los nuevos hallazgos y las cosas que se van publicando en bibliografía médica. El protocolo es sencillo, de manera que no requerimos cultivar. Lo podemos hacer desde el líquido amniótico, biopsia corneal y cualquier parte del resto abortivo. El informe que emitimos, luego veréis un ejemplo, es súper sencillo, siguiendo todas las recomendaciones de las sociedades genéticas. Y luego, bueno, pues ofrecemos consejo genético si así lo necesitan para ayudarles con la interpretación del resultado. ¿Qué utilidad tiene este tipo de arrays? Bueno, pues los números que nosotros tenemos son más o menos los mismos que se obtienen
en esta publicación, que es algo antigua, pero esto como digo, es una técnica más que consolidada. Entonces, bueno, pues el diagnóstico genético, la cantidad de casos depende un poco también de el tipo, ¿vale? O sea, más o menos estamos en torno a un 13-14% de tasa diagnóstica. Esta tasa diagnóstica es un poco más alto en el caso de abortos, es un poco más alto en el caso de abortos, y es más bajita en el caso de niño nacido muerto. Eh, Aquí básicamente lo que tenemos son anomalías cromosómicas en blanco. En este gris más clarito tenemos poliploidías. Tenemos aquí alteraciones en mosaico y pérdidas y ganancias de número de copia más pequeñas. Entonces, pues bueno, veis cómo la tasa de detección está más o menos ahí. Esta gráfica, la A, es si analizamos todos los restos abortivos. Es decir, nos olvidamos del cariotipo y hacemos directamente microarray. En este caso de aquí, en la figura B, lo que vemos es qué tasa de detección adicional conseguimos si hacemos primero el cariotipo y si tenemos cariotipo normal, utilizamos el microarray. ¿Vale? Recordad que el microarray detecta la mayoría de las cosas que detecta el cariotipo, salvo las translocaciones, pero la mayoría de las cosas que detecta el cariotipo se detectan también con microarray, más todo aquello que tiene una baja resolución. Con la ventaja adicional de que no hay pérdida de muestra, porque todas las muestras se pueden analizar. Con cariotipos, eh, la tasa de fallo de un cariotipo está más o menos en un 50%. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, como decía, si cogemos todas aquellas muestras que han dado un cariotipo normal y le hacemos un microarray, la tasa diagnóstica que conseguimos está en torno al 7%. Y aquí tenéis la tasa de detección también en función del trimestre en el que se ha producido la pérdida gestacional. Bueno, ¿y qué cosas detectamos? Como ya he dicho con el DAGRA, con este microarray de restos abortivos, podemos detectar ganancias o pérdidas de material genético. Y bueno, quería mostrarles aquí un caso donde este microarray pues da una información adicional muy valiosa. Por ejemplo, en este caso tuvimos un resto abortivo que vino con un cariotipo normal, pero que cuando le hicimos el microarray vimos que presentaba una deleción en el cromosoma 4 y una duplicación en el cromosoma 10, bastante grande la del cromosoma 10, pero no se detectó por cariotipo. Eh, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues lo bueno que tiene el microarray es que, pues, por ejemplo, cuando detectamos este tipo de cosas, vemos deleciones en un cromosoma y duplicaciones en el otro, esto muchas veces es sugestivo de que uno de los padres, uno de los progenitores, tiene una translocación balanceada y esa translocación balanceada no se detecta por un microarray. Y así fue el caso. Este digamos que sería el caso de la muestra, en el que vemos pues, que le falta un trozo del cromosoma 4 y tiene 3 trocitos del cromosoma 10. Como digo, esto es sugestivo de que uno de los padres tiene una translocación balanceada. Cuando hicimos el cariotipo a los padres, verificamos que efectivamente el padre tenía una translocación balanceada. El padre es normal porque al final tiene todos los cromosomas que tiene que tener, 2 copias. Lo que pasa es que no están donde deberían de estar y eso generalmente no produce fenotipo. Pero es muy importante poder detectar este tipo de cosas porque eso quiere decir que esta pareja tiene un 50% de probabilidades de que esta pérdida gestacional se repita. Ese padre va a engendrar un 50% de fetos con alteraciones cromosómicas, con lo cual el riesgo de recurrencia es alto. Bueno, como decía antes, el informe que he puesto aquí es perinatal, pero el de DACRA es igual. Eh, Básicamente lo que reportamos es un informe muy sencillito donde hay un recuadro azul donde se indica el resultado, la alteración detectada que tiene que ver con patología, una conclusión y recomendaciones en base a esa alteración detectada, es un resumen, y la metodología empleada. Toda esa información, que es la más relevante del informe, está en la primera página. En las siguientes páginas tenemos principalmente una explicación
de todo, del hallazgo, siempre hallazgos patogénicos. Entonces, bueno, aquí tenéis una explicación del hallazgo y cómo eso tiene que ver con las patologías y las referencias que hemos utilizado para realizar este informe. Y en las siguientes páginas tenemos una imagen de la alteración relevante y una descripción de esa alteración con los genes en los que está contenida. Bueno, pues hasta aquí es más o menos el array DACRA, detección de anomalías cromosómicas en restos abortivos. Hemos visto que el microarray DACRA tiene ciertas ventajas sobre el cariotipo. El primero de ellos es que es una técnica generalmente más rápida porque no requiere cultivo celular. La ventaja adicional de que no requiera cultivo celular es que prácticamente siempre obtenemos resultados. Con cariotipo, el 50% de los cariotipos no crecen, no se obtiene el resultado porque no se ha obtenido en buenas condiciones la muestra de tejido para poder cultivar la célula. Eso, como digo, con el DACRA no nos pasa. Y además de eso, además de la mayor tasa de diagnóstico, mejoramos las tasas de diagnóstico también porque tenemos una resolución mucho mayor que con el microarray. Tenemos una resolución de 1 megabase frente a las 5,5 que tiene el cariotipo. ¿Pero qué podemos hacer si al final todo esto sale negativo? Bueno, pues una técnica que se está empezando a utilizar también en este tipo de muestras, se utiliza muchísimo en cualquier tipo de diagnóstico genético, pero también se ha empezado a utilizar en este tipo de muestras, es la secuenciación masiva. La secuenciación masiva ha explotado gracias a la aparición de multitud de secuenciadores con una gran capacidad, incluyendo los costes. Nosotros, cuando lo aplicamos a este tipo de muestras, nos basamos en la secuenciación completa del exoma, secuenciamos los 22.000 genes, pero si secuenciamos los 22.000 genes, no significa que necesariamente analicemos esos 22.000 genes, sino que nos centramos en aquellos que son relevantes para patología genética. Hemos desarrollado algoritmos propios para detectar no solo mutaciones puntuales, que es lo que en principio detecta eh, la secuenciación masiva, sino también cambios de número de copia. Y una ventaja que tienen también los exomas es que se pueden incluir a los familiares y se pueden hacer simultáneamente, de manera que tenemos muchísima información. ¿Qué rendimiento diagnóstico tenemos? Bueno, pues es todavía muy pronto, hay muy pocos estudios para saber qué rendimiento diagnóstico da la secuenciación de exoma en restos abortivos. Hay algo más de información de la utilidad que tiene la secuenciación de exoma en muestras prenatales. Entonces, en muestras prenatales, pues si las clasificamos en los distintos tipos, pues las tasas diagnósticas, como ven aquí, varían entre un 4% si tenemos translucencia nucal elevada, o incluso menos, hasta un 15% si por ecografía hemos detectado anomalías esqueléticas. Bueno, ¿y qué hay del exoma aplicado a, a, mm, a restos abortivos? Pues como digo, hay muy poquita bibliografía. Este es un artículo de 2021 donde lo aplicaron a un total de 102 muestras. Entonces, en estas muestras básicamente eh, tenían 47 muestras que fueron abortos espontáneos, 45 muestras de nacidos muertos y 10 muestras donde no se sabía la edad gestacional. Entonces, cuando hicieron este tipo o sea, exoma a estas muestras, encontraron que las tasas diagnósticas estaban en un 22%, encontraron un 22% de mutaciones patogénicas y un 13% de mutaciones sospechosas, pero claramente patogénicas un 22%. Si lo dividimos entre mutaciones patogénicas en abortos espontáneos y en nacidos muertos, pues vemos que las tasas más o menos son iguales, ¿no? Tenemos un 23% de mutaciones patogénicas frente a un 20% y un 13% de mutaciones sospechosas en ambos casos. ¿Qué supone eso? Pues eso supone que si aplicamos un diagnóstico como se está haciendo ahora mismo, o sea, un protocolo, digamos, más avanzado, combinando microarrays y cariotipos, conseguiremos una tasa diagnóstica que está, según este artículo, en torno al 54%, que está muy bien.
Si a esas muestras negativas les aplicamos Exoma, conseguimos aumentar la tasa en un 22% más. ¿De acuerdo? Entonces vemos pues eso, como cariotipo con microarrays eh, conseguimos un 54%. Insisto, se podría hacer solo microarrays porque al final detectamos lo mismo que en cariotipo. Y si añadimos secuenciación exómica, un 22% adicional. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda un 24% donde las pruebas todavía salen negativas. ¿Dónde podemos mirar? Bueno, pues todavía es pronto. No hay muchísima información ni muchísimas técnicas. Una de ellas es una que se llama Bionanogenomics, en el que básicamente lo que se hace es que eh, se detectan anomalías estructurales con una resolución superior a la del microarray y algunas anomalías estructurales que se escapan del microarray, complejas, se pueden detectar con esta tecnología. El problema es que esto es una tecnología que es muy prometedora. El problema es que a día de hoy es difícilmente llevable a la práctica clínica por varios motivos. En primer lugar, porque desde el punto de vista del protocolo es muy compleja, requiere un ADN íntegro e intacto, lo cual no siempre es fácil obtener con este tipo de muestras, y además requiere de muchísima cantidad de ADN. Entonces, la mayoría de las veces no se obtienen unos resultados muy válidos a día de hoy, pero insisto, es una técnica que está emergiendo y que seguramente pues bueno, en el futuro nos dará buena información. Como digo, la gran ventaja es que nos permite detectar lo mismo que los microarrays, más algunas cosas que se escapan por microarrays que son bastante más complejas. Y como digo, además de todos los problemas técnicos que he comentado, es una técnica tremendamente cara. También nos queda, nos podríamos mirar a nivel de genoma, ¿vale? Recordemos que con secuenciación de ADN estamos mirando exoma, podríamos mirar a nivel de genoma. Y seguro que alguna mutación más llegamos. Pero el genoma, eh, muchas de las regiones todavía no se conocen muy bien y no se pueden interpretar los hallazgos ahí. Eh, bueno, y ya para ir finalizando, ¿cómo se procesan este tipo de muestras? Pues en primer lugar hay que obtener la muestra y para ello, pues lógicamente hay que obtener el resto abortivo. Este resto abortivo eh, se puede obtener prácticamente de cualquier forma y prácticamente en cualquier etapa gestacional. Es decir, nosotros hemos tenido restos abortivos de etapas gestacionales, de semanas gestacionales muy bajitas, en las que apenas se veía nada. Hemos tenido incluso el análisis, hemos realizado el análisis de restos abortivos que han recogido las propias pacientes en su casa. Y Mario luego, bueno, pues Pérez. hemos tenido también muestras de trocitos de tejido de los fetos. Entonces, ya digo, no es muy complejo tomar este tipo de muestras y prácticamente se puede trabajar con cualquier muestra, se obtenga como se obtenga. Luego hay que hacer el envío de muestra. Esta muestra generalmente se guarda en un vasito con medio de cultivo, con suero fisiológico o tampón PBS, lo que tengan, y nos lo envían al laboratorio. También podemos trabajar con restos conservados en formol, pero esos suelen dar peor resultado. Eh, y luego, bueno, cuando recibamos las muestras en el laboratorio, contactan con el laboratorio y se organiza la recogida y cuando las muestras se reciben en el mismo, les comunicamos por email que hemos recibido la muestra, que la hemos examinado, que todo está bien y que podemos ir para adelante. Eh, Hacemos el procesado de las muestras. En el caso del DACRA, tardamos entre 7 y 15 días máximo. Eh, si es exoma es más, pero bueno, el DACRA, que es lo que más hacemos con muchísima diferencia, pues eso, entre 7 y 15 días. Y los resultados, pues se emite un informe que ya han visto. Bastante sencillito, siguiendo recomendaciones de las sociedades médicas, con toda la información relevante en la primera página. Y por mi parte, esto es todo lo que les quería contar sobre las técnicas de diagnóstico genético aplicadas a restos abortivos.